Sí. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente grupo de tres ponencias, que van a ser de Gabriela Josefín Montes Cervantes, Yolanda Picaciño Gómez y María Edith Velázquez Hernández. Cada quien va a tener 20 minutos para exponer su tema, esto con el fin de dejar un espacio al final para atender las preguntas que puedan surgir. Entonces, Gabriela Josefín Montes Cervantes, ¿ya estás ahí? Hola. Sí. Hola, hola, hola. Voy Voy a a leer compartir pantalla, un poco. ¿vale? Sí, mientras leo tu semblanza. Sale, gracias. Gabriela es licenciada en Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato. Ha sido creadora de contenido en páginas de literatura y formó parte del comité organizador del Coloquio Nacional Efraín Huerta y Efrén Hernández. Ha publicado en la revista de Alternativas, en la Gaceta Universitaria y en Jóvenes por la Ciencia. Algunos de sus intereses gravitan alrededor de la corporalidad, el ensayo, el mundo nipón, el silencio y la migración. Actualmente estudia la maestría en literatura hispanoamericana con enfoque en el silencio en el cuerpo migrante infantil. Y nos va a presentar el etos autoral, autocorpografía, el cuerpo poético como mito del escritor en la carta sobre los ciegos para uso de los que ven de Mario Bellatín. Adelante. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Sí se ve la presentación? Sí, ok, está perfecto. Les voy a leer yo la versión corta de esta investigación sobre este autor peruano-mexicano que se llama Mario Bellatín, ¿vale? Me permito estos dos epígrafes que creo que van a hacer alusión a gran parte de este diálogo. Dice, mi mano no termina en los dedos, la vida, la circulación, la sangre se prolongan hasta el punto de mi pluma. En la frente siento un golpe caliente y acompasado. Por todo el cuerpo, desde que me preparo a escribir, se me esparce una alegría urgente. Me pertenezco todo, me uso todo, no hay un átomo de mí que no esté conmigo, sabiendo, sintiendo la inminencia de la primera palabra de Josefina Vicens y de Salvador Elizondo. Estoy soñando que escribo este relato. Las imágenes se suceden y giran a mi alrededor en un torbellino vertiginoso. Me veo escribiendo en el cuaderno como si estuviera encerrado en un paréntesis del sueño. Bueno, la novela Carta de los ciegos para uso de los que ven de Mario Bellatín fue publicada en México en 2017 por el sello de Alfaguara como una propuesta novedosa, implacable y heterodoxa para la literatura mexicana contemporánea. No solamente por su técnica narrativa, sino por el discurso que configura la participación del cuerpo deforme y también la representación del escritor que encarna la mitificación que Bellatín ha llevado de su escritura desde que comenzó con Salón de Belleza, por allá del 99 me parece. Este, la relación entre la autocorpografía y la postura que ha tomado el escritor en el campo cultural mexicano proponen una visión particular de la escritura. Esta en Bellatín particularmente, se cristalizó en su estancia en la Escuela Dinámica de Escritores de 2001 a 2018, donde fue docente y se dedicó a concretar su voz. Uno de los principales motivos de Bellatín o de los que la crítica le ha señalado es que pareciera ser un marginado de esta serie de escritores que están ondeando y bordeando el siglo, o bueno, el siglo pasado, más o menos. También dentro de esa indagación que tiene en la Escuela de Escritores, se dedica a buscar los mitos de la escritura y a pedirle a los chicos que ensayen, ¿no? Que se pregunten cuál es esa pulsión, cuál es esa necesidad, cuál es esa enfermedad que contamina o que llena la escritura, ¿no? Que la desborda. Entonces, él se adjudica esta investigación profunda de la realidad que se presenta en su obra. Asimismo, se contemplan dos motivos escriturales que atraviesan toda la estética del autor, ¿no? La estafa inaugural en sus novelas y el deseo por escribir. Se puede afirmar que para Bellatín el encuentro propio se ha visto implicado en su estafa en cuanto a posicionamiento como diferente. No solo se habla de un estado físico, como ser de una mano,
sino el performance resultante de su posición autorial en la escritura y en los medios culturales. Hay una teórica que es a la cual me permito retomar, que es Ruda Music, que cita en su texto la doble naturaleza del autor, que introduce esta noción de la producción de imágenes que surgen de sí mismo y de terceros que configuran la figura autorial, o lo que nosotros llamamos como autorialidad dentro de los estudios críticos y literarios. Bueno, entonces Bellatín representa sus intereses, también propuestos en sus autorrelatos o lo que nosotros conoceríamos como autobiografías, utilizando una prótesis también como ornamento para denotar el absurdo que representa su contexto. Hay una entrevista en la que Bellatín dice, bueno, es que las prótesis son para las personas que han tenido un accidente, ¿no? O que se les ha amputado este miembro o la extremidad, pero para mí es un caso paradójico porque él nació como ser de una sola mano, ¿no? Y estas prótesis, ornamentos, dildos que utiliza, también se han propuesto desde sus propias fotografías tomadas por él, que aparecen en sus distintos apartados culturales, en sus redes sociales. Entonces, hay una conferencia que él da que es la escritura de lo inalcanzable, que él menciona esta desvinculación del uso de sus prótesis, ¿no? Debido a que estas pues son para gente que ha sufrido algún accidente a diferencia de su condición. De este modo, abre una propia configuración donde es implicable y es inevitable mencionar ¿cómo decirlo? Este movimiento que ha llevado de sus redes sociales. Alguno de sus críticos, también más acérrimos como lo es Pedro Pujante Hernández, menciona y dice, en las narraciones de Vallatín abundan los elementos autobiográficos extraídos de su propio currículum, su vida también, pero tergiversado para obstaculizar cualquier tentativa de interpretación. En algunas entrevistas se ha inventado detalles de su vida y en alguno de sus autoficciones más fantásticas se ha incluido datos autobiográficos comprobables. El intercambio entre realidad y ficción es constante. La autoficción bellatiana se extiende más allá de los contornos del texto y contaminan la realidad, lo que provoca la sospecha de que ni la realidad sea tal ni la ficción pura ficción. Entonces, bajo esta tensión o esta crítica que se le ha hecho a Bellatín es que surge en la novela, donde este, surge a partir de dos motivos totalmente reales. Un pequeño apartado para la sinopsis, pues son de dos hermanos que son ciegos y sordos, que están alienados en un pabellón psiquiátrico, que es el de Chepare, mientras son acorralados por perros. Y a su vez surge el curso de un escritor de una sola mano, que viene a decirles cómo escribir una novela a todos ellos. Estos dos cosas son reales y también la inscripción de Bellatín, donde toma una noción muy particular porque los epígrafes que abren la novela son epígrafes, uno del Islam y el otro del Moroa Monogatari, porque algo que Bellatín se ha interesado mucho es en retomar ciertos motivos de la literatura asiática. El Moroa Monogatari son estas historias que son contadas por personas discapacitadas. Casualmente, pues son los protagonistas de esta misma novela, ¿no? Incluso me permito, abro cita, dice, yo entiendo que muchos de ustedes sufren de dificultades físicas, sé que algunos no pueden ver, otros no oyen, hay dos que ni ven ni escuchan. Yo mismo debo de teclear mis escritos en una máquina Underwood utilizando un solo dedo. Sin embargo, deseo que nuestra condición no sea un impedimento para nuestro propio objetivo. En mi vida de escritor he realizado constantemente ejercicios semejantes. Los cuenta con una seguridad tal Isaías que cualquiera podría pensar que se trata de alguien famoso, sí, Rosita. Esta perspectiva, contada por la hermana, que es uno de los protagonistas de esta obra de Carta sobre los ciegos para uso de los que ven, vislumbra la representación de la corporalidad de Bellatín en el uso de la máquina de escribir. Este elemento se adjunta como una constante en su imagen autorial. El pensar la escritura tradicional como un elemento vivo que permite que la escritura continúe. No obstante, se refiere también a sus motivos de escritura, no a la biografía del sujeto personal Mario Bellatín, sino a la del escritor Bellatín.
La aparición de la Underworld implica un proceso performativo que éste se ha integrado en su imagen y en su propia visión de la escritura. Creo que tengo por acá. Ah, no. Aquí está. Dice, otro recurso que refuerza esta postura mítica de la corporalidad de Belletín es la misma novela, El motivo del Monogatari, y también la entrevista que propone sobre otro libro que tiene Bellatín que está apareciendo ahora, que se llama Shiki Nagaoka, una nariz de ficción, como una escritura de lo inalcanzable, abro cita, hacer evidente la profecía, la clarividencia de lo no evidente, como si el mero hecho de su nacimiento, de su existencia, fuera la encarnación de un imaginario colectivo que de alguna manera presentía su camino hacia el desastre. Cierro cita. De esta forma, se aprecia la focalización corporal del autor a través de personajes viciados y la inclusión de él mismo para mirar lo que el otro no puede ver. Entonces, la enfermedad funge como un elemento inaugural a los cambios de paradigmas, por lo que la escenificación corporal del escrito es enunciador de un colectivo. Su motivo en la normalidad se implica con la función del escritor en la novela, mediante la correspondencia a la crítica que se le ha hecho a Bellatín. Entonces, se le ha increpado por su trabajo autoficcional que bifurca en lo extraliterario, ficcionalizando su propia vida. Ante dicha aseveración, la novela del escritor, a través de la hermana abnegada, menciona, abro cita, nos cuenta, lo oigo Isaías, desde esa época ya había notado que su persona aparece todo el tiempo en sus textos. Dice estar seguro de que este juego constante de apariciones acabará por aniquilar su escritura. Sigo pensando Isaías, que no debe de ser un escritor brillante, cierro cita. Por ello, se afirma una contestación directa a los planteamientos autocorporales. El etos autorial se sitúa como una respuesta de la imagen autobiográfica construida por la crítica literaria para denotar que la figura autorial ha interpelado a una prolongación de sí mismo. De esta forma, la corporalidad del escritor consiste en una amplificación de la imagen de Bellatín, pues en la novela se menciona el deseo de no escribir la realidad como se enuncia. Abro cita. ¿Para qué queremos la realidad tal cual? Su pregunta me sorprende, Isaías. Me llama la atención que conozca uno de nuestros secretos, que nosotros no necesariamente queremos ver y oír como el resto. Cierro cita. Este posicionamiento y la noción que tiene Bellatín se promulgan como una mitificación continua, es decir, fragmentar el texto, la realidad, mediante el pacto que los lectores establecen, además de su posición intermitente a lo largo como escritor, solo se muestra desde su posición como creador. En todo momento en la novela nos hacen referencia a este autor, casualmente situado con una B y un punto, ¿no? Este gesto del personaje es innegable. Bellatín articula una contestación capaz de insistir en su aparición como autor mediante la muestra de su condición como diferente desde su enunciación. El ejercicio de una conciencia escritural atenta a su posicionamiento como autor. En Carta de los ciegos para uso de los que ven, la figura del escritor irrumpe a lo largo de la novela para reinsertarse como una prolongación del mito. La representación del autor que es consciente de sí y que sus preceptos literarios imbrican la figura que hace presente esas diferencias anómalas para convertirlas en virtudes. La exposición de la realidad a partir de esta estafa genética en cuanto a su condición hace de la marginación de un cuerpo distinto una virtud reconocible que es la antesala a los grandes cambios sociales. Bellatín hace manifiesto en esta novela de ese movimiento que tensa, de una prolongación de un universo propio, comunitario y corporal, con un trasfondo grotesco, no por aberrante, sino porque encarna la voz de una naturaleza desesperadamente real que busca quebrar todos los elementos para exponer este cuerpo proteico, que es deforme por esencia y que representa un espacio de construcción de la nada donde antes hubo un vacío. Muchísimas gracias. Tengo apagado el micrófono, Loli. Terminaste, ¿verdad? Sí, gracias.
sobraron un par de minutos, lo vamos a utilizar para el tiempo de las preguntas. Ujú. Entonces, ahora sigue Yolanda. Ya está lista. Sí, nada más proyecto la... Muy bien. Entonces, vamos a continuar con Yolanda Picaснё Gómez. Y ella es doctorante en la Universidad de Guanajuato, tiene la licenciatura en Filosofía en la Universidad La Salle, Ciudad de México, y la maestría en Filosofía Antigua en la Universidad Panamericana en Ciudad de México. Participante en grupos de difusión de la filosofía, como Píldoras Filosóficas 2020. Y su presentación se llama Caica, una reflexión de la apertura y progreso. Entonces, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Esta es una breve reflexión para vincular a la filosofía y a la literatura desde mi autor favorito de literatura, que es Natsume Soseki. Y él tiene una serie de ensayos en los que se encuentra este que se llama Apertura y Progreso del Japón contemporáneo y pone en cuestión algunas de las preocupaciones que han quedado en Japón después de la reconfiguración de la era Meiji. Y entonces el objetivo de esta ponencia es poner en diálogo algunas de estas reflexiones que podemos encontrar desde este autor y desde estos ensayos que me parece que podemos hoy seguir viendo consecuencias de lo que señala Soseki, así como también podemos tomar estas reflexiones para seguir viendo cómo es que nosotros vivimos y vamos a seguir viendo consecuencias de esto mismo que él nos pone sobre la mesa. Y bueno, primero, yo no sé japonés, así que no podrías decir que sea súper fidedigna la traducción, pero al menos en este texto que estoy tomando de la editorial Satori, se dice que el término kaika va a tener una doble significación que vamos a entender como apertura y progreso. Y nos comenta Soseki que el, el discurrir de una cultura va a estar puesto por dos tipos de manifestaciones distintas, dos energías distintas, una que va a ser activa y una que va a ser pasiva. La activa es la que implica un desgaste de energía y la pasiva es el cómo nosotros queremos evitar ese desgaste de energía. Entonces, el primero es, nos dice, frente a la obligación se busca gastar menos energía. Pensemos en actividades que no nos gusta hacer, por ejemplo, para algunos cocinar, hacer aseo, tener que hacer las compras, cualquier tipo de obligación que nosotros nos demande una energía en la cual no queramos estar poniendo ahí nuestro tiempo o algún trámite, qué sé yo, todo es, todo ese tipo de actividades es en lo que nosotros vamos a buscar hacer una reducción de ese gasto de energía a lo mínimo para entonces ocupar nuestra energía en la afición, que es lo que dice Soseki, que es todo ese conjunto de actividades en lo que sí queremos nosotros gastar nuestra energía, que entonces va a ser la pesca, el baile, el canto, lo que nosotros queramos. Y siempre culturalmente vamos a estar buscando oscilar entre ambas. Y entonces dice, ¿qué pasa cuando nosotros juntamos, digamos, la flojera con nuestro ingenio? Este no querer gastar cierto tipo de energía para ocuparlo para otra cosa, pues surgen muchas cosas muy buenas a lo mejor. Por ejemplo, si yo tengo que ponerme en contacto con alguien, pero que está muy lejos, probablemente una manera de no ir yo caminando hasta el otro lado del país para hablar con esa persona, pues existen las cartas. Y entonces, por medio de este
medio, valga la redundancia, es que yo me evito cierto tipo de gaste de energía para poder cubrir esta necesidad que yo tengo y poder no ocupar todo ese tiempo para comunicarme con esa persona, sino para dedicarlo a las actividades de mi afición. Y después de un tiempo, a lo mejor la carta ya no es suficiente porque también hay un desgaste para el cartero que tiene que recoger las cartas y llevarlas de aquí, llevarlas para allá, registrar que se recibió o no. Entonces, de ese desgaste de energía que queda de un primer invento, pues tenemos uno nuevo que va a ser un teléfono, en el cual ya no es ese desgaste de energía, a lo mejor del cartero de ir un lugar a otro, sino que simplemente las personas pueden cubrir esa primera necesidad, que es la comunicación, desde donde sea que estén, sin necesidad de llevar esos otros desgastes. Entonces, parece que siempre pensando en qué no queremos nosotros desgastar nuestra energía, podemos poner entonces nuestro ingenio para que se cubra esa necesidad y quede más tiempo para la afición. O sea, parece que esa es una de las motivaciones, el cómo poder ser más flojos o cómo poder conservar esa energía de la afición para la afición y no así para las otras actividades que nos están demandando, se nos está demandando por obligación. Pensemos en otro ejemplo, el tener que ir de un lugar a otro. Aunque nosotros lo podemos hacer caminando, pues tal vez para apresurar esa obligación podemos ir corriendo, pero eso implica también un desgaste que podemos evitar a lo mejor con otra mediación que sería un caballo. Pero el caballo a lo mejor implica el desgaste de tener que estarlo limpiando, dándole de comer y shalala. Entonces nos pasamos a una bicicleta que ya no la tengo que alimentar, ya no tengo que estar cepillándolo, llevándolo al veterinario y otras obligaciones que involucra el segundo medio que estoy adquiriendo. Pero entonces la bicicleta me va a desgastar más a mí físicamente porque no tengo la mejor condición física. Entonces vamos a automatizar esa actividad y tenemos una motocicleta, pero resulta que también es un desgaste porque si hace mucho calor, pues uno está expuesto al calor o si está lloviendo, estamos expuestos a que la motocicleta se caiga y podamos tener algún otro tipo de accidente. Entonces, ¿qué tal si cubrimos todo ese espacio del vehículo para que también tengamos, no sé, aire acondicionado, música? Y poco a poco se van haciendo sofisticaciones de ese caica. Y eso es lo que nos dice Socrates aquí. Irremediablemente, el reducir ese esfuerzo nos va a llevar al problema y a la paradoja del aumento de lujo, en el cual nos tenemos que preguntar si realmente estamos perdiendo el objetivo de lo que era el caica, que al final lo que se está buscando es que haya una mejor forma de vida, pero cuando se pierde por esta diversificación, este objetivo inicial de lo que es el CAICA, ¿qué es lo que se supone que tendríamos que hacer? Y nos dice, la razón de nuestra existencia radica en esta tendencia fundamental, ¿no? En pasar de la energía pasiva a una energía activa. Y esto no puede quedarse estancado. Necesariamente siempre estamos en búsqueda de poder mantener esta energía para la afición. Y entonces se procura un mejor nivel de vida, precisamente apuntando a que vamos a tener un mejor tiempo para la afición y que las necesidades se diversifican sus opciones para ser cubiertas en aras de esta mejor nivel calidad de vida, pero no así necesariamente para el lujo. Y entonces se pregunta Soseki, ya en su tiempo, hablando de que esta es una conferencia que se imparte en 1911, y él ya viendo
las influencias que se tienen del extranjero, se pregunta si realmente las condiciones de vida del hombre han mejorado. Y lo que él comenta es que más allá de que haya mejorado esa condición de vida, la vida humana se ha vuelto más compleja. Entonces, de todas maneras, va a seguirse buscando la manera de diversificar el caica que ya está, así como de reducir esas otras obligaciones para poder conservar el tiempo para la afición. Y regresamos al mismo punto en el cual no hay un último resultado de esta reflexión. Y el siguiente punto con el cual él está un poco eh, problematizado es que él dice que es diferente pensar en el caica que viene de Occidente, que nace desde dentro. Es decir, este nacimiento evolutivo de pasar, por ejemplo, de este mismo progreso de carrera hasta tener un automóvil, que el de Japón, porque él ha tenido diferentes tipos de ritmos debido a las exigencias de otros países que han tenido una injerencia en sus decisiones así económicas, políticas y tecnológicas, ¿no? Que eso es lo que él está viendo, que hay exigencias, particularmente de lo que él está viendo de Rusia y de Gran Bretaña, pero también tiempo después vamos a ver que Estados Unidos le somete a Japón a importantes exigencias económicas, culturales, políticas después de la Segunda Guerra Mundial y también mucho antes de que Soseki estuviera señalando estas intervenciones de Gran Bretaña y de Rusia. Tenemos esta lista de relaciones que va a tener Japón con otras culturas. Aquí mencionamos a los portugueses, a los ingleses, a los frailes españoles, a los holandeses, y aunque bien se trata de una intervención en la cual hay un diálogo mm, más pausado sobre todo de comercio y de asimilación de otras ideas religiosas, parece que lo que se está viendo después de 1859, que es aquí cuando se abren las puertas a los negocios europeos y norteamericanos, es cuando los cambios ya no se están dando de una manera tan como un oleaje natural, él lo pone, sino que estas intervenciones van a ser mucho más violentas y en menor tiempo. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos un oleaje natural, diría? Él dice, cuando nosotros miramos Occidente, vemos que su cultura pasa de un punto A un punto B, a un punto C y a un punto D, porque ellos mismos van teniendo el control de este crecimiento, como si fuera un niño que después es un adolescente, que después es un adulto y que después va a ser un adulto mayor. Pero ¿qué pasa cuando a Japón se le somete a tanta exigencia por parte de culturas externas que no tienen nada que ver con su propio desarrollo? Pues entonces es como ver a un niño queriendo ser un adulto porque le van a pedir una exigencia, una madurez, así a nivel económico, como a nivel cultural, como a nivel educativo, como nivel tecnológico, y que no necesariamente va a ser en la naturaleza de su propio ciclo. Entonces es como querer pasar de un punto A un punto D, de un punto A un punto G y de un punto A un punto M, todo al mismo tiempo, de acuerdo a los distintos rubros de la cultura japonesa. Y entonces él va a decir que cuando nosotros estamos tratando de seguir el ritmo de Occidente, lo único que puede pasar es que lleguemos a una crisis existencial muy fuerte y a una neurosis por no saber cómo asimilar tantas exigencias en tan poco tiempo, ¿no? Estas son las consecuencias. Y dice brincar de etapas de un oleaje que no va a ser natural a la cultura. Y también él menciona que lo que él está viendo es una cierta culpabilidad, que pone de ejemplo, que él ve como hay personas contemporáneas a él que se sienten culpables por no saber utilizar un tenedor. Y dice, realmente esto es algo que
que tendría que afectarnos. Es solo un instrumento con el cual nosotros consumimos nuestros alimentos. Pero si lo pensamos bien, esto es solo una comparación muy superficial de algo que no tendría por qué tener mayor repercusión, siendo que venimos de un oleaje distinto y venimos de una forma de comprensión y de asimilación muy distinta. Y él es lo que busca hacer es frenar precisamente esta comparación superficial em, que está causando muchas crisis existenciales y culturales en el tiempo de Soseki. Y también lo que va a criticar fuertemente es que cuando nosotros queremos participar de un ritmo que no es propio a nuestra cultura, implica más desgaste de energía, porque entonces otra vez somos como niños queriendo vivir una vida de adultos y no estamos listos para poder tener ese desgaste de energía. Y lo mismo sucede, pero a nivel cultural, económico y shalala. Y entonces todo esto, estos primeros motivos energéticos de los cuales habla en un principio, pues quieren decir que una vez que se ocupa toda esta energía para responder a los aspectos de la obligación, queda poco tiempo para la afición o que la afición queda supeditada a esa forma educativa que busque responder a este mismo sistema, que en este caso sería una exigencia educativa para mantener un estándar tecnológico que se mantenga a la par de Europa y de Rusia, ¿no? Entonces, creo que estas son algunas de las reflexiones que ya ponen estos ensayos Soseki, que tienen más de 100 años y que lo que él sugiere que nosotros debamos hacer es que mientras más avancemos, pensemos en si realmente este progreso viene desde nuestra propia cultura, si viene desde nuestro propio oleaje, ver nuestra necesidad interna para no caer en esta neurosis, ¿no? Y yo creo que, híjole, lamentablemente Soseki no estuvo para ver todo lo que venía después. Y hoy pensar en ese oleaje interno parece sencillamente imposible, pero pues justamente esta pérdida de identidad es consecuencia de no dar un tiempo suficiente para la afición. Y culturalmente para pensar en esto que es una identidad que tiene que nacer desde una forma interna y no así desde lo exterior. Así que creo que lo que dejo ahora sobre la mesa precisamente es cómo volver a pensar en este oleaje interno y estas dificultades de asimilaciones de exigencias externas para no caer en estas comparaciones superficiales y qué más podemos nosotros decir, reflexionar de lo que hace más de 100 años ya estaba advirtiendo Natsume Soseki acerca de la apertura y el progreso y que él ya se había dado cuenta de que no necesariamente más progreso va a significar un mejor nivel de vida, porque cuando ese nivel de vida o ese progreso que supuestamente se está aceptando culturalmente por exigencias externas, no necesariamente es compatible con las necesidades culturales y este oleaje interno que está motivado por la misma identidad cultural de cada país o de cada región. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. La doctora Edith tuvo que moverse porque dijo que tenía mala señal. Entonces vamos a esperar que será unos 5 minutitos en lo que regresa. Si quieres, podemos aprovechar para hacer preguntas a las ponentes que ya expusieron. Sí, pues estaría bien.
Si alguien de aquí tiene una pregunta, pues estaría bien aprovechar este momento. Aquí hay una pregunta en el feed de Facebook. Em, Pregunta Jacob González. ¿Cuáles son esos motivos orientales que retoma Bellatín en Shiki Nagaoka? ¿Por qué ficcionalizar al autor o mitificarlo? Ah, ¿ya contestó? ¿O usted me dice? Sí, adelante, Bueno, sí. sí, Adelante. uno de los motivos por los cuales Bellatín tiene como estas pulsiones como por mistificarse, por meterse dentro de la literatura y la realidad o jugar como con estos escenarios que para él son eso, escenarios, tiene que ver mucho con la lectura que él lleva de Salvador Elizondo y también que hay una muy, muy grande tradición o coqueteos, le digo yo, con Japón y México. También otro de los escritores que fue maestro de Bellatín en su momento, que fue docente en el Colmex, fue Kenzaburo Oe en los noventas. No, un poquito antes de los noventas. Yo estaría fallando ahí con esas fechas. Me parece que de los 50 más o menos, porque estuvo platicando y conociendo México junto con los escritores del boom latinoamericano, como lo fue García Márquez, Mario Vargas Llosa y tal, ¿no? Pero justamente viene de la novela de Salvador Elizondo que él ve en la cultura nipona y asiática ciertos movimientos estéticos muy, muy interesantes. También Bellatín es un gran lector de Mishima y él en su estética autocorporal, justamente y evocando a Mishima con esta foto que tiene de él de San Sebastián, es que Bellatín decide incursionar en esos ámbitos corporales para mostrar lo que en algún momento o que también tuvo que ver como con los movimientos del campo cultural latinoamericano y mexicano, con estas grandes figuras que tenemos, como lo fue Borges, los mismos autores del boom, como lo es ahora Agustina Bastarrica, Camila Sosa, todos estos autores que han escrito esa historia detrás de su nombre, me parece que comienza quizá la espinita en primera instancia desde esos coqueteos que hay culturalmente hablando México y Japón, y en segundo con la lectura que tiene Bellatín. Él también estuvo muy empapado de la cultura Nikkei en Perú y fue como motivo que de desatar su escritura. No sé si queda como un poquito claro. Ajá, más o menos es eso. Pregunta ahora Alex Cancino. Nos dice, ¿podemos rastrear algún otro autor que retome motivos nipones colectivos marginales en México? Actualmente sí, de hecho hay una gran producción literaria que justamente tiene que ver de esta generación de los 90. Eh, Hay una que se llama en literatura La Generación Atari, hay uno que se llama Trino Maldonado y que hay pues otros textos o intertextos como lo son el del mismo Kenzaburo Oe que hace reflexiones sobre la cultura nipona y mexicana. De hecho también tiene si yo no mal recuerdo, el país también tiene estas cartas donde se hablaba como de la postura política y autoral que tiene Mario Vargas Llosa, que también en paz descanse, junto con Kenzaburo Oe, el ganador del Nobel. Y hay otro que se llama Jenny Beltrán, que también es un escritor muy, muy contemporáneo, que retoma varios motivos marginales, como lo es el fracaso del padre, que ya estaba presente en otras narrativas asiáticas. O bueno, él toma, les quedaría yo mal con el título, porque ahora no lo recuerdo, pero me parece que también es de Mishima. Y pensar que muchos de ellos que ahora se dedican a escribir también tuvieron maestros por parte del Colmex, que también les quedaría yo mal con el nombre, pero que se han
permitido reflexionar, ¿no? Sobre todo con este auge de los estudios corporales, el decolonialismo y los nuevos feminismos o todas estas reflexiones, creo que estos autores se han prestado para mostrar y permitir al cuerpo y las grandes arquitecturas humanas, antropológicas y sociales dentro de sus obras, que también han sido pues premiadas por su vida inevitablemente y como parte de su postura como autores, ¿no? Y hay una pregunta más, también para ti. Dice, tengo una pregunta para Gabriela. ¿Cómo es que la conexión Bellatín de su obra con Moroa Monogatari, qué hay en Moroa Monogatari que rehúsa en su obra? Ah, esto nosotros en los estudios literarios los llamamos como intertextos, o bueno, los epígrafes, nos hacen este guiño, ¿no? Él utiliza varios motivos del Moroa Monogatari, que son estas historias o estas mitos, que eran donde los protagonistas pues, son seres discapacitados. Si ustedes indagan o en algún momento llegan a leerlos, la mayoría de los personajes justamente son lisiados, son discapacitados, son seres diferentes, que cuentan justamente su vida y su percepción de la realidad. También en Shiki Nagaoka está muy presente esa leyenda que hay, porque Shiki Nagaoka nace con una nariz muy particular que justamente hace resonancia un poco con la presentación anterior, porque él tiene una nariz europea y todos los demás personajes están en ese Japón de la época Meiji lo ven como un extranjero de su propia lengua y de su vida, aunque él no haya nacido de padres extranjeros. Ajá. Entonces, justamente parte de esas indagaciones de Bayatin vienen desde que él se da cuenta en esa temprana autobiografía precoz que él tiene en otros textos, que de hecho ustedes los pueden buscar en Obra Reunida. Alfaguara tiene publicado 2 volúmenes de sus obras y también me parece que si ustedes pasan por Coyacán, él es una persona sumamente camaleónica y disfruta mucho mostrarse como autor y como parte de la literatura mexicana, ¿no? Como autor dentro de la literatura mexicana. Y que pues es un motivo que desata su escritura, ¿no? La aparición de estos seres diferentes y él como lector de la gran literatura universal, pues retoma, ¿no? Y vuelve a ellos, cosa que en algún momento nosotros también dentro de los estudios mexicanos lo habíamos visto un poco contablada después de ese viaje que tiene a Japón y empieza a coquetear con sus caligramas y haikus. Y en su momento ellos también, o todos estos que incursionaron o que ahora tienen unas estéticas quizá o universos parecidos, fueron llamados marginales, ¿no? El caso de Tablada me pareció un ejemplo como muy eficaz como para indagar en estas cuestiones. No sé si también está claro. Bueno, no sé si ya esté por ahí Edith para que se una a la sesión. Ahorita como que se conectó, pero se volvió a ir. Tal vez conectar, sí. Bueno, no sé si alguien tenga más alguna pregunta por el momento. Ya ahorita no veo más preguntas en el chat, pero de los asistentes. Yo tengo una pregunta para Yolanda. Eh, mencionaba, el progreso no es mejor nivel de vida, pero ¿qué podríamos entender como este mejor nivel de vida?
Ok, creo que lo que Soseki está pensando en cierto punto es que el, el progreso pueda hacer que haya un equilibrio entre el tiempo que nosotros dedicamos a atender nuestras obligaciones y al tiempo del ocio. Ambos son importantes porque el ocio es parte de lo que alimenta la cultura, es parte de lo necesario para que haya ingenio, es donde se da también la creatividad y quiere que haya un equilibrio digamos, ni ser tan flojo ni estar todo el tiempo en, en las obligaciones. Pero parece que en esta apertura y progreso que también se abre con estas exigencias extranjeras, hay una demanda más cargada hacia la diversificación de todo lo que hay al interior del Caica y por eso decimos que estos medios con los cuales nosotros podemos cumplir con nuestras obligaciones, pensemos una lavadora. Bueno, porque tiene que haber 8 tipos de lavadoras y de todos los colores y tamaños, siendo que no todo eso está respondiendo a lo que era la pregunta inicial de cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida, sino que ya responde a otra cosa, responde a otra lógica. Y lo que dice Soseki es que el lujo no es necesariamente el estar respondiendo a esta calidad de vida, en el cual lo importante es mantener un equilibrio entre estas dos energías para que así siga habiendo, sí, en lo que nosotros tenemos que responder en nuestra vida cotidiana, pero también, como te decía, el ocio es importante porque ahí es donde también descansamos, hay tiempo para la imaginación, para la creatividad, pero también para estar con la familia, para estar en la naturaleza. Y entonces creo que eso es lo que él está apuntando a que tiene que ser el fin último de este caica, y no que alguna de esas, sobre todo que este progreso superficial, sea lo que pondere en este discurrir. Sí, gracias. Hoy justo que iba caminando por la calle vi una persona con su iPhone sacando una foto y vi la cámara, ¿no? Que son como tres bolitas así en forma de triángulo. Y luego estaba pensando, o sea, si, bueno, no dudo que el iPhone ha de ser un gran desarrollo tecnológico, ¿no? Pero tienen como esta fama de que cada año sacan un modelo y no hacen grandes variaciones en su diseño o en su programación o en su eficiencia. Y cómo, pues yo me cuestionaba cómo es que este hecho de las tres camaritas puestas en esa forma se convirtió en un nuevo icono, aparte como para hacer una demarcación social, ¿no? Como si no tienes este icono en tu teléfono, estás relegado o te ves aislado. O sea, es como, también se me imagina que es como una falsa imagen de progreso, ¿no? Un progreso que incluso condiciona. Ya. Sí, y eso lo podemos ver en, en lo que tú quieras y eso va a ser una importante reflexión para, no solamente para Soseki, también hace poco estaba revisando otra vez este texto que se llama El elogio a la sombra de Tanizaki y también no solamente es un rechazo a lo tecnológico en este sentido, ¿no? Porque tecnología puede abarcar muchísimas cosas. Y, por ejemplo, en cuestiones médicas podría decir que tengo cierto favor, pero hay otras cosas que sí debemos poner en pausa y tal vez sí preguntarnos qué tanto solo es lujo y qué tanto está, o sea, no es lo mismo decir que me está dando una mejor calidad de vida a que esté haciendo las cosas por mí. O que Ok, exacto, porque cueste mucho, quiere decir que entonces se justifica, o sea, el hecho de que algo sea costoso, quiere decir de alguna manera, de acuerdo a esta lógica que vemos al inicio de la presentación, que me sale más a lo mejor
caro comprar una bicicleta porque me estoy ahorrando el tiempo que no voy a caminar, porque me voy a quedar en casa con mi familia y entonces estoy ahorrando un tiempo valioso para la afición porque no lo estoy ocupando para gastarlo en otra cosa. Y por eso es valiosa la bicicleta, no porque per se sea la marca o los materiales, sino porque me está ayudando a ahorrar un insumo vital, que es el tiempo, porque me está ayudando a no gastar mi tiempo en esto para poder hacer otra cosa. Igual una lavadora. ¿Por qué tiene que ser una lavadora de 800,000 pesos si lo que yo necesito es algo que simplemente me garantice que no voy a estar 6 días lavando la ropa a mano, que lo puedo hacer en un ratito, y entonces yo puedo ahora sí dedicar el otro tiempo a leer o a pintar o a lo que sea que verdaderamente yo quiera hacer? Y ese es como el equilibrio que se está buscando, no tanto que sea o sea, comprarlo en tanto que costoso por la marca, costoso por el prestigio, sino porque me está ayudando a garantizar que no voy a ocupar ese desgaste de energía, sino en la afición, pues. Sí, y luego también como que ya no hay una muy buena idea como, o buenos hábitos de qué hacer con ese tiempo sobrante, ¿no? Está como muy de moda poner los videos, por ejemplo, de YouTube con velocidad aumentada, porque se puede poner como por dos de velocidad. Y luego decía un amigo, bueno, ¿y qué haces? O sea, ¿para qué pones tu video en por dos, no? Si de todos modos lo estás viendo porque es algo que te interesa. Me dice, pues no sé, güey, así puedo ver el siguiente video también en el doble de velocidad. Entonces, pareciera que Sí, este o sea, ahorro, eso, ajá, eso que se acabas de puede. decir está terrible porque entonces es Sí, como incluso en el tiempo para la afición estás buscando una manera de ahorrarlo, para tener más tiempo para la afición. O sea, eso está, bueno, Soseki sí estaría muy triste. Estaría así como, ¿qué? ¿Pero por qué? O sea, disfrútalo, ocúpalo, desgástalo. O sea, ya ahorraste para poder dedicarte a eso. O sea, cuál es la prisa? ¿No? O sea, creo que ese es un problema y un malestar y claro, ¿no? Creo que eso es parte de lo que se abre al diálogo de pensar hoy cuáles siguen siendo las consecuencias de esa apertura y ese progreso que él ya veía venir, pero ahorita 100 años después estamos viendo, o sea, cómo se ahorra incluso tiempo de la afición para más afición y que ni siquiera es como que digas, ay, es que estoy ahorrando tanto tiempo, no sé, me vine lo más rápido que pude, metí a lavar la ropa así, hice el aseo así, hice tal cosa, un montón de cosas para poder tener tiempo para la afición y cuando verdaderamente tienes ya disponible ese tiempo, no sabes qué hacer con él. O es tan fácil solo dejar que pase con tu celular en la mano. sí, gracias. Sí, a ti, Ariel. Estaba viendo también que hay otras preguntas en Facebook, entonces las voy a leer. Jacob González pregunta, ¿la No, creo que deformidad no es una pregunta eso. física? Nada. ¿Que sí me oigo o qué pasó? Bueno, la voy a leer. Em, Dice, la deformidad física del personaje hasta que cuento es un signo distintivo de su poética o escritura. Yo creo que era de nuevo hablando de lo de Gabriela, ¿no? Ah, vale. Pues es algo, me parece que vital de Yatín. De hecho, acá también estoy viendo los comentarios. Y pues él es un personaje muy camaleónico. Tiene varias, en sus entrevistas siempre aprovecha a dar cuenta como de estas ficciones que él se inventa y otras que uno pareciera que son imaginaciones.
o cosas que podrían perfectamente aparecer en una novela, resulta que son reales. El caso, por ejemplo, es que muchos eh, artistas mexicanos son los que le desarrollan sus piezas que van en la mano, desde los garfios, las prótesis, también los dildos, tiene uno de bolas chinas, porque pues es eso, es un personaje sumamente fascinante en cuanto a su desenvolvimiento corporal. Y justamente como a relación de eso, me parece que es vital en él, es su sello como autor y su gran mitificación de escritor diferente o del escritor que abona hacia el terreno comunitario, corporal, distinto y por ello, vamos a decirlo incluso perverso, ¿no? Con ciertas limitaciones. Y es que también hay una, ahora que tú lo mencionas, hay una anécdota que él tiene, que va él a un concierto de Marilyn Manson y él pues iba portando una de esas piezas estéticas, que era, pues sí, un dildo. Y Marilyn Manson pues salió un poco asustado con la performatividad y la corporalidad que Bellatín tiene para su persona y como escritor. Y eso lo había contado en muchísimas entrevistas y todos pensaban que era como el gran siguiente título de su novela, porque él siempre ha estado jugando como con estos lindes sobre lo real, sobre la escritura de lo verdadero, vamos a llamarlo así, y con cosas que no. Ya hasta después salió la nota e incluso salió la foto de que efectivamente pues fue un evento comprobable, ¿no? Entonces creo que tiende a ser una persona como muy inmanente en el sentido de, bueno, no inmanente, más bien atrayente por todas estas manejos que tiene, ¿no? O sea, como lo mencionaba incluso también en la ponencia, pues son estas imágenes que hay de este escritor como ser camaleónico, lleno de pluma, de jovialidad, incluso de cierto humor, y las imágenes que le dan, las cintillas literarias, los lugares en los que se acomoda, las editoriales que lo publican ahora, las incursiones que él tiene de montar incluso sus mismas novelas ahora en teatros, las apariciones que tiene por Coyacán, justamente pues van dando más vitalidad a esa leyenda, van pues sí, la van perfilando dentro del campo cultural, que me parece que es como el único, bueno, no, más bien es el único quizá de su generación que ha decidido ser así y nosotros podremos o vemos las consecuencias en autores que también tienen como esa libertad, Dalia de la Cerda con un feminismo más de calle, Camila Sosa también, que es que también lleva como este juego de la corporalidad trans y tal, incluso la propia Mariana Enríquez con sus publicaciones que tiene en Instagram, y que es eso, ¿no? Es abonar a, esta, a este nombre que se nos vende dentro de las grandes editoriales. Bueno, parece ser que ya nadie tiene más preguntas. O tampoco en línea ya no veo. Entonces yo creo que aquí ya vamos a cerrar la mesa. Les invitamos a que se registren en el comentario de Facebook. Hay un link y ahí pueden registrar su asistencia y regresaríamos de nuevo a las 7. Entonces muchas gracias por sus ponencias. Estuvieron muy buenas y nos vemos en un ratito.